de un proyecto de investigación aplicada, digamos, o con un fin de aplicación, que es incentivar la reflexión sobre la vinculación de nuestra Facultad de Ciencias Sociales con el barrio donde está sentada su sede principal, que es el barrio de Constitución. A fines, les contamos con Martín brevemente cómo se desarrolló el proyecto, porque después es fundamental propiciar el intercambio con quienes están aquí presentes, que ya vamos a proceder a presentar. Quería hacer un poco de tiempo para el intercambio y no una actividad tan formalizada. Sobre fines del 2018, acá a instancias del secretario de Estudios Avanzados, el doctor Julián Rebón, empezamos con Martín Unzué, quien es el director del Germani. Ellos jugaron un poco un doble rol, al igual que una de nuestras participantes de esta mesa, que es Andrea Echeverría, la directora de Trabajo Social. Empezamos a pensar un poco este proyecto que nos permitiera actualizar un diagnóstico de cómo estaba siendo percibida, interpelada, reconocida la Facultad de Ciencias Sociales, identificando un poco tres poblaciones, ¿no? Fundamentalmente en relación con este eje de su participación y su relación con el barrio. El mundo de las organizaciones sociales, pero también percibiéndolo muy cercano a estos efectores de programas públicos del Estado, la presencia del Estado con esta característica de intervención territorializada, ¿no? Reconociendo que en el barrio de Constitución hay un amplísimo mundo y heterogéneo de organizaciones sociales, sindicales, culturales, queríamos ver un poco esa variedad de intervenciones y también partiendo de un diagnóstico inicial que era que hay muchísima actividad de extensión, de investigación aplicada y hay años de experiencia en nuestra facultad, pero también hay mucha dispersión y veíamos una necesidad como de visibilizar y poner algunos puntos para lo que es el centro del diálogo de hoy, que es cómo se puede avanzar en la visibilización, en el reconocimiento, en unos pasos hacia adelante de estas múltiples formas de vinculación. La segunda cuestión tenía que ver con la población del entorno inmediato y por eso decidimos realizar un estudio de tipo diagnóstico encuesta de caracterización sociodemográfica, que fue fenomenal porque nos agarró el contexto pandémico. Así que tuvimos que hacer, como bien saben acá los presentes, por ejemplo Eduardo, que fue parte de este fundamental componente, tuvimos que hacer mecanismos de cambio de la metodología y empezar a trabajar, por ejemplo, desde telefónica, de tener una caracterización y ver esta población que no está organizada y son los vecinos inmediatos. Y un actor fundamental también, nuestros estudiantes, porque ciertamente uno de los resultados cuando trabajamos en el reconocimiento de lo que se estaba haciendo, cuáles eran los trabajos de las cátedras, los equipos de investigación, fue el fuerte protagonismo de nuestros estudiantes en el marco de estos contextos institucionalizados, pero también del desarrollo de la actividad de la militancia, que muchos de los presentes aquí reconocemos y que es parte también de esa vida institucional y de ese fermento de estar en el barrio. Entonces, en plena pandemia avanzamos con los diagnósticos, con el mapeo, con las entrevistas, y nosotros hemos producido 3 publicaciones que les invitamos a todas y a todos, están en el repositorio del Germani, así que pueden leerse los resultados extendidos de esa tarea, pero hoy lo que nos interesa fundamentalmente es, bueno, hemos invitado a quienes están aquí para dialogar, algunos con este interesante doble rol anfibio de haber sido parte del objeto, de estarse pensando al mismo tiempo desde roles institucionales, y también referentes de organizaciones que han sido entrevistadas a lo largo del diagnóstico y que representan, por ejemplo, bueno, voy a pasar a presentar a los presentes, está aquí Omar Batisteza, referente del Centro de Salud 10. El Centro de Salud 10 fue
amplia y heterogéneamente reconocido como un articulador fundamental, ¿no? En relación con las problemáticas más sentidas. Y una de las principales conclusiones que salieron del componente de organizaciones es que hay algunas problemáticas estructurales del barrio, como la problemática habitacional, el desarrollo de los hoteles pensión, la situación de la juventud en relación a la informalidad laboral, los proyectos de futuro, que son cuestiones estructurales, pero que sin embargo desde el día a día de lo que hacemos, de lo que hace cada organización, cada actor, hoy por hoy hace varios años que estamos para atrás entre el desfasaje de la política y las capacidades de cada organización. Y ese me parece un punto muy sugerente para el diálogo desde las distintas perspectivas. Está también con nosotros, aquí a mi lado, Néstor Heifetz, que es presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionarias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Dentro del mundo de las organizaciones entrevistadas, hay organizaciones, como dije, sindicales, culturales, religiosas, y un amplio despliegue de diversos movimientos socioterritoriales, ¿no? Que desarrollan propuestas para la emergencia, pero también intentando ir un poco más allá. Recorrimos, pateamos en el proyecto un barrio de Constitución lleno de terrenos vacantes, ¿no? De terrenos ociosos, barrio de contrastes. Entonces estas cuestiones fueron apareciendo. Está con nosotros Andrea Echeverría, como ya dije, directora de la carrera de Trabajo Social, Julián Rebón y Martín Unzué, que ya los presenté. Martín es codirector de este equipo. Y también hemos invitado a Humberto Rodríguez, quien, si su salud le permite, en un ratito se sumará. Por parte de expresar la visión de las organizaciones sindicales. Él también tiene esta condición anfibia, ¿no? De ser parte del consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado y profesor de la Casa de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, un poco en esta complejidad metodológica institucional es que nos gusta desarrollar este diálogo. Yo le paso la palabra primero a Martín, porque él ha desarrollado, y por la especificidad de su trayectoria en la investigación, para compartir esto, hemos visto también desde las organizaciones y los vecinos, emerge fuerte la figura de los estudiantes, ¿no? Como nexo fundamental en el territorio. Y está con nosotros también para completar la ronda de dialogantes Soraya Giraldes, la compañera Soraya, que es responsable de una de las actividades institucionalizadas más significativas que tienen que ver con las trayectorias, las prácticas preprofesionales, y que la carrera de trabajo social tiene una amplia experticia en eso. Sí, si tenés turno, sí. Así que bueno, yo le pasaría la palabra a Martín y después vamos a ir democráticamente repartiendo la circulación de la palabra a nuestros dialogantes para ver en torno a este desafío, ¿no? Vimos que hay muchísima presencia, pero un desafío de mayor institucionalidad, cómo construimos más institucionalidad, más visibilidad, cómo construimos una estrategia de comunicación con este mundo amplio de las organizaciones sociales, y ese desafío fuerte, insisto, de temas más estructurales que están en el entorno y que, quién sabe, una articulación institucional mayor contribuya a visibilizar o pensar, ¿no? Dentro de lo que es la fuerte tradición extensionista de la Universidad de Buenos Aires y de la que todos los que hemos sido parte de esta historia y convocados, bueno, nos sentimos convocados o desafiados a fortalecer. Martín. Bueno, buenas tardes. Retomo muy brevemente lo que está planteando Carla y me voy a centrar en el tercer componente del trabajo, que fue la encuesta, o estuvo sentado en la encuesta que le realizamos a estudiantes de nuestra facultad. Un poco con el objetivo de, bueno, preguntarnos sobre la percepción que tenían esos estudiantes del barrio y contrastarla con la percepción que tenía el barrio sobre la llegada de la facultad, entendiendo que, bueno, para nosotros el proceso de mudanza de la sede central de la Facultad de Ciencias Sociales, un proceso
muy extenso que se inició en el año 2007, que estuvo más de 8 años hasta que se terminaron de mudar las carreras de grado, y que a partir de ahí, bueno, continúa en realidad porque el edificio sigue inconcluso y hay un montón de actividades como el propio instituto nuestro que sigue sin estar en la sede. Bueno, pero ese proceso paulatino de llegada de la facultad al barrio implicó, bueno, una serie de cambios en la comunidad universitaria y en el barrio también. Entonces, un poco lo que buscamos fue dar cuenta de las percepciones cruzadas. eh, en el tema de los estudiantes, bueno, por un lado empezamos haciendo alguna caracterización de esa población estudiantil en varios aspectos, en su composición, pero también en cómo llegan a la facultad, dónde viven, cuánto tiempo de viaje tienen, qué medios utilizan, etcétera. Y después, bueno, preguntas concretas en torno a cómo veían el barrio, cómo había sido la mudanza en el caso de aquellos que habían cursado previamente en alguno de los otros edificios por los que circuló la facultad, porque aparte notamos que hay un número importante de estudiantes que tienen muchos años en la facultad y que seguramente han pasado por varios de las mudanzas que todos conocimos. Nosotros somos más grandes, digamos. Bueno, no me voy a adelantar con resultados, pero sí puedo decir que en principio la llegada de la facultad al barrio implicó una serie de cambios para la comunidad eh, de la universidad, de la facultad y la comunidad estudiantil fundamentalmente, y para el barrio también. Ambos ven que hay eh, un nuevo movimiento en el barrio que, bueno, esta pandemia en alguna medida ha comprometido, porque si miramos un poquito los dos elementos centrales del efecto de la llegada de la facultad al barrio, bueno, se centran en que hay más circulación de gente, que hay más comercios asociados a las necesidades de la facultad. Y todo eso, en alguna medida, este último ya año y medio lo fue desvirtuando. Desde ya, como decía Carla recién, eh, nosotros pensamos una investigación y la tuvimos que poner en marcha ya con la pandemia iniciada, lo que nos generó toda una serie de, bueno, necesidades de recalcular algunas de las estrategias que teníamos pensadas originariamente. Entiendo que fue más significativo el cambio para el relevamiento barrial que se hizo en los dos componentes iniciales, pero en nuestro caso también tuvimos la dificultad de estar preguntándole a los estudiantes por sus percepciones del barrio en momentos en los que no estaban concurriendo a él directamente, ¿no? Eh, También me pregunto, bueno, qué sorpresa nos encontraremos cuando retornemos a la presencialidad, y si algunas de las impresiones que fuimos eh, relevando no se habrán modificado, ¿no? Porque es posible que volvamos a un barrio todavía más marginal, más pobre, más desigual, donde se hayan acentuado algunos de los elementos que fuimos relevando y que hacen a la falta de infraestructura, la falta de la pobreza del barrio, bueno, los problemas de seguridad o las percepciones de seguridad y de inseguridad, que son algunas de las respuestas que eh, fueron predominantemente señaladas como preocupaciones, ¿no? Por los vecinos y las vecinas del barrio y por los estudiantes. Bueno, nada más. En principio ahí en el chat puse el link a donde se accede a las publicaciones y bueno, seguimos en el orden que Carla diga, en el orden Muchas democrático que gracias. Carla defina. Muchas gracias. No, yo quería proponer que Andrea abriera el juego de los dialogantes, que
con este rol como investigadora del proyecto y como directora de una carrera que tiene una pata fuerte en el territorio. Y de paso, porque yo sé que Andrea es muy buena con los tiempos, porque les proponíamos una ronda de intervenciones de 5 a 7 minutos, así marca el tono del desarrollo. Así nos queda tiempo ¡Cuánta después para presión! dialogar, ¿no? ¡Cuánta Eso fue una presión! amenaza para el resto. Y para mí, que le tengo que marcar el tiempo a los demás. Que son la que lo hace bien. Bueno, Dios mío, bueno, si me paso, me Bueno, paran. como se pueda. ¿Cómo hacen? Pero igual estamos entre casa, así que, bueno, celebro el encuentro de verdad. Sumo a la ronda de agradecimientos, el agradecimiento a las estudiantes que están participando del espacio. La veo ahí a Ligia, a Janina, que las invité y están acá. Gracias, porque la verdad que la idea del proyecto sin el lugar de los y las estudiantes no pierde mucho de su sentido. Así que buenísimo. Muy cortito de verdad. Nos propusimos trabajar o mirar esto de qué aporta o qué puede aportar la Facultad del Barrio y a su vez qué le aporta al barrio a la facultad. Y un poco la pregunta partía de la convicción compartida al interior del equipo, y en mi caso, digo, además como directora de la carrera, de que los procesos de formación son siempre situados, ¿no? Situados en un tiempo, en un proceso histórico, pero también situados en el espacio. Somos una facultad que está inserta en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y eso también es una forma de estar situado, enraizado. Rodolfo Kusch decía que no se puede, perdón, que habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente a lo que ocurra en ese lugar. Y creo que de eso se trata, ¿no? No podemos ser indiferentes a lo que pase en torno de nuestra facultad. No da lo mismo que la facultad esté en Barrio Norte o en Constitución. Ahora el tema es preguntarnos y ponerle eh, aspectos y categorías a, bueno, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es lo diferente de estar en Barrio Norte o en Constitución? Parte de lo que surgió también del estudio hablaba en la percepción de los actores y las organizaciones sociales que habitan, en el sentido que dije, Constitución, esta idea de un barrio donde conviven lo siniestro, por usar palabras que surgieron de las propias entrevistas, lo siniestro, con comillas, y la trama solidaria, ¿no? Un barrio con luces y con sombras es Constitución. Y entiendo que la facultad está llamada a aportar en los dos sentidos, en contribuir desde procesos concretos, desde visibilizar cuestiones, desde investigar sobre las problemáticas, contribuir de alguna manera a mitigar o a pensar acerca de las problemáticas que atraviesan el barrio de Constitución y que las organizaciones entrevistadas plantearon con mucha claridad. Pero al mismo tiempo potenciar esa trama solidaria, fortalecerla, aportarle y entramarnos con esa trama. Una cuestión que surgió durante el desarrollo del componente específico de organizaciones es que por ahí habíamos partido de una idea original de mirar las organizaciones sociales en el sentido más, más concreto de esa expresión, pero que también después encontramos que los efectores territoriales de políticas públicas, o sea, organismos públicos con mucha actividad territorial, también participaban de ese entramado, ¿sí? Aún desde lógicas y miradas que podían tener matices o diferencias de las organizaciones, efectivamente también se involucraban en ese entramado que le da vida al barrio de Constitución. Eh, Pensaría, como para seguirlo charlando hoy también, la posibilidad de incorporar o de sumar a las escuelas como parte de ese entramado a convocar. En algún momento, cuando hablábamos de los antecedentes del proyecto, ya acercaba la experiencia de una cátedra de trabajo social que había hecho un trabajo con escuelas secundarias de la zona.
incluso la cosa muy sencilla de, no sé si se acuerdan, en aquel viejo tiempo que teníamos presencialidad, cuando cuando se prestaba el auditorio de la facultad para los actos de fin de año de las escuelas secundarias. A mí me parecía precioso eso, ¿no? Porque me parecía como un, un ejemplo muy claro, un símbolo muy claro de esa articulación con los actores locales de nuestro barrio. Creo que también digo, surgió un poco del trabajo, ya lo dijo Carla en la introducción. Digo, todo esto que digo no es novedoso, digo, hay una cantidad enorme de articulaciones, de trabajos en conjunto entre cátedras, agrupaciones estudiantiles, proyectos de investigación y experiencias organizativas de la zona. Creo que tenemos que tener la posibilidad de articular también y entramarnos nosotros mismos, ¿no? Desde esas experiencias. Aun cuando cada experiencia siga conservando su, su identidad, sus líneas de trabajo, pero poder comunicarnos entre nosotros. En ese sentido, digo, y ya como para ir cerrando, mencionamos también como antecedentes, como línea para seguir trabajando, el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. En algún momento y hace tiempo, cuando empezamos a hacer algunas actividades del programa de capacitación en la sede de Santiago del Estero, habíamos hecho un relevamiento muy básico que consistió en cuadricular el barrio y salir a caminar y a recorrer y a tratar de identificar dónde había efectivamente grupos organizados, organizaciones de base a las cuales convocar. Yo creo que para el programa creo que eso también se puede seguir trabajando. Y de esa forma cumplir con esta idea que creo que también compartimos, que es no solo que desde FSOC salgamos al barrio, sino que el barrio pueda entrar y apropiarse de nuestra facultad. Y por último, que necesito decirlo, y estamos entre compañeros y compañeras, creo que necesitamos recuperar la presencia en la facultad. Es verdad que las pantallas nos permitieron poder encontrarnos en este tiempo tan difícil, poder sostener un montón de vínculos que si no hubiera sido imposible. Si hubiéramos tenido la misma pandemia hace 10, 15 años, hubiera sido muy, muy diferente para la facultad, ¿no? Y para la universidad toda. Entonces no reniego de este instrumento que hoy tenemos y con el cual hoy nos estamos comunicando, pero creo que tenemos que volver a habitar, como diría Kush, nuestro edificio en el barrio de Constitución, con consenso, con gradualidad, con muchísimo cuidado, pero solamente de esa manera podemos pensar en la vinculación entre nuestra facultad y nuestro barrio. Así que dejo por acá. Disculpen si quedó medio así como salpicado. No sé, Carla, cómo estuve con el tiempo. Impecable. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea. Ahora si te pediría, Julián, si vos querés continuar. Dale, cortame si hiciera falta. No, simplemente me parece que un poco interesante lo que planteaba Andrea, ¿no? Esto, la universidad y el territorio, ¿no? Para nuestra universidad, a diferencia de otras universidades construidas en el tiempo más presente, ¿no? ¿Cuál es el territorio de la UBA originariamente? ¿No? ¿Cuál es el territorio? Es el país, la región, la ciudad, ¿no? Me parece que es una universidad con muchos territorios en distintas escalas. Y hoy con lo virtual, mucho más, ¿no? Las implicancias que tiene dónde incidir. Ahora, queda claro que para todos, cuando comenzó esa larga marcha de MT a Santiago del Estero, ¿no? Empezó a haber un territorio que era vital, que era el territorio de lo local, del barrio, del contexto, ¿no? De entramarnos en esa articulación. Cuando la UBA convocó a esta primera convocatoria de proyectos vinculados a construir conocimiento para resolver problemas específicos, para trabajar en problemas específicos, la Secretaría de Estudio Avanzado nos pareció, desde la facultad, nos pareció algo sumamente relevante aprovechar y construir un proyecto que, recogiendo buena parte de nuestras tradiciones de investigación, sobre todo aquellas que borran la frontera entre investigación y extensión, ¿no? Más orientada a la búsqueda de resolver problemas,
podamos construir un equipo multidisciplinario, multicolor, que nos podamos amuchar entre muchos, ¿no? Para trabajar esta temática en torno al territorio. Y yo estoy re contento porque se produjo un montón a pesar de todas las adversidades que, ¿no? Empezó antes de la pandemia, vino la pandemia, lo terminamos en medio de la pandemia y ya saliendo de la pandemia nos podemos reencontrar. No pudimos hacer todo lo que hubiéramos querido, pero hicimos un montonazo. Y mis felicitaciones a la capitana del equipo, ¿no? Que fue remando ahí siempre para adelante, y a Martín por todo el trabajo hecho, y a todo el equipo. La verdad, hubo varias de estas convocatorias, pero no reconozco lamentablemente ningún proyecto como este o en esta direccionalidad. Muchas de las otras convocatorias se hicieron con una forma muy discrecional de la Universidad de Buenos Aires y no se utilizaron en el sentido con el cual originalmente fueron convocadas. Dicho esto, decir que este proyecto creo que abrió en lo mejor, como el Instituto Gino Germani, digo, me puedo remontar a la época de Gino Germani, la construcción del Instituto de Sociología, el proyecto de Isla Maciel, ¿no? Un proyecto pionero en este campo, ¿no? En un montón de trabajos. Yo me acuerdo cuando me tocó estar ahí en el lugar que ahora está Martín, que hicimos con Carla y con Mercedes, un relevamiento de todos los proyectos que había de investigación aplicada, investigación-acción, y teníamos como 30 y pico, con los más diversos temáticas y con los más diversos territorios, ¿no? Más reciente, cuando el posgrado de nuestra facultad construyó un primer apoyo para tesis, la primera convocatoria del premio Semilla, Mercedes estaba en ese cargo, en ese momento en la secretaría, Soraya estaba en maestría, ¿no? Fue sobre la zona sur, ¿no? Para financiar proyectos en la zona sur, ¿no? Y por supuesto, muchísimo todo lo que se dijo acá, ¿no? De las prácticas preprofesionales de trabajo social, que fue la vanguardia de la facultad en el territorio, el programa de organizaciones comunitarias, y hay un montón hecho, un montón recorrido. Este proyecto tenía un poco, de algún modo, construir una caracterización más sistemática de ese territorio, ¿no? Con todas sus dificultades, sus desigualdades, ¿no? Con todos esos procesos resultantes de la expansión capitalista sobre el suelo urbano, sobre ese territorio. Resignifico, ¿no? La trama siniestra, yo diría, ahí, ¿no? Un poco las palabras de recién, ¿no? Pero también sus resistencias, sus articulaciones como sociedad civil, la trama solidaria, retomo las palabras acá de Andrea, ¿no? Me parece, sobre todo con la perspectiva de construir más sistemáticamente, profundizar los entramados de articulación entre nuestra facu y el barrio, y hacerlo con un sentido no utilitario, de un solo lado, ¿no? Sino de un sentido de la reciprocidad. Yo creo que me parece que lo que encontramos en el estudio es interesante en muchos aspectos, se caracteriza bien la zona con todas sus fortalezas, sus dificultades, se caracteriza bien también, digo, esta cuestión, ¿no? Que hay una percepción, no sé si una demanda, pero hay una percepción positiva de la Facultad de Barrio, es reconocida y tiene una percepción positiva, mucho más de lo que los estudiantes tienen del lugar de la facultad en el barrio, ¿no? También que hay un entramado organizativo súper importante y que hay muchas articulaciones preexistentes, ¿no? Y entonces un poco queda la pregunta de, con las distintas lógicas que tienen los distintos actores del barrio, cómo potenciamos la articulación con la facultad. También que tenemos algo muy a nuestro favor, que hay muchos estudiantes, por lo menos, que dicen que es importante esta actividad sobre el entramado del barrio, y muchos podrían estar dispuestos en un futuro a hacerlo, ¿no? Que para los estudiantes, ahora que empezamos a habitar, y comparto la preocupación con Andrea, a volver a rehabilitar el barrio, que no sea un territorio de paso, como simplemente el paso hacia la facultad, sino que sea un espacio más de construcción de prácticas, de sociabilidades, de militancias políticas y todo lo rico que es la universidad pública en un territorio. Me parece que ahí tenemos un montón de desafíos
por correr, por desafiar. Me quedo con dos cosas, una que decía Martín, ¿no? Como qué nos falta para el próximo proyecto. Bueno, en parte actualizar, el tiempo cambió y vamos a tener nuevas problemáticas, nuevas complejidades, pero el otro proyecto que tenemos que hacer, y me parece institucionalmente, es sistematizar todo lo que hay. Cuando uno sistematiza y articula lo que hay, seguramente vamos a construir una fuerza social que es superior a la suma de todas las partes, ¿no? Y eso me parece que es un desafío justo, potente y necesario como facultad pública en el territorio. Simplemente terminar esto, ¿no? Que me parece que la investigación enraizada, la investigación articulada con la intervención es súper potente, ¿no? Y a veces no tenemos todos los recursos o toda la imaginación para hacerla, en otros casos sí. Si lo hacemos institucionalmente, creo que tenemos mucho más para aportar, colaborar en una mayor articulación, colaborar en el entorno, enriquecernos como facultad, enriquecernos en la formación nuestra, en la formación de nuestros estudiantes, en el conjunto. Y creo que eso no solo es una tarea deseable en términos sociales, también creo que es deseable, que acá lo hablo de una perspectiva crítica, en términos políticos, ¿no? Vivimos en una sociedad hegemonizada, ¿no? Por el capital inmobiliario, ¿no? Por el capital financiero, ¿no? Esa ciudad de espalda a buena parte de sus habitantes. Digo. La otra ciudad, la ciudad de los de abajo, de los que resisten, ¿no? De los que resisten, bueno, requiere y colabora en construir otra agenda, ¿no? Me parece que este tipo de proyectos colaboran en construir esta agenda, otra agenda, colaborar, aunque sea muy humildemente, en esas otras articulaciones que son necesarias para construir una fuerza social que pueda obviamente poner en disputa los proyectos hegemónicos de ciudad y construir la ciudad como un derecho para todos. Así que felicitaciones, gran trabajo y bueno, un montón de desafíos pendientes, como siempre que acabamos un buen trabajo. Nada. Muchas gracias, Julián, por la reflexión. Entonces, le voy a pedir, como ya comentaba, una de las instituciones presentes en el barrio y muy mencionada por su trayectoria en la construcción de esto tan difícil que es construir articulaciones en diversidad, ha sido el Centro de Salud 10. Y precisamente tratando también de traccionar y adecuar las políticas a esa lectura sensible con la población que está en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y que muchas veces no termina de encajar en los formatos de las políticas. El Centro de Salud es reconocido por ese traccionar diversidad y por ese mirar desde una perspectiva de integralidad, ¿no? Intentando superar la segmentación. Así que le pedimos a Omar, que además es compañero de años, que es un gusto que esté aquí, que ahora nos comparta su intervención. Bueno, gracias Carla, gracias por la invitación ante todo. Y la verdad que es emocionante lo que acabas de decir, porque la verdad que si nos interesa un reconocimiento es el de la gente, de las organizaciones. Así que la verdad que está bueno lo que acabas de decir. Ante todo quiero decir que dejar claro que yo no vengo del campo académico, vengo del campo de la práctica social, como comentaba Carla, enmarcada en un sector de salud. Y bueno, lo que voy a traer es un poco eso, ¿no? Un poco el producto de experiencia de muchos años en un centro de salud, en realidad alrededor de 20 años, hasta que estoy trabajando en el CESAC 10, que se llama CESAC. CESAC significa Centro de Salud y Acción Comunitaria, como algunos deben saber, pero en realidad que de acción comunitaria muchos los centros de salud no tienen, ni los centros de salud, bueno, por supuesto tampoco los hospitales, porque están en realidad regidos bajo el modelo médico hegemónico, y eso es muy claro. Y entonces mi idea es como plantear un poco eso, porque voy no desde la facultad hacia el afuera, sino desde el afuera, digamos, en este caso, o desde el adentro de un centro de salud, de una organización, digamos, en sentido amplio, hacia el barrio, y ahí me encuentro con la facultad, ¿no? Como para plantear este diálogo desde ese otro lugar, ¿no? No sé cómo será salir de la facultad, ¿no? Pero salir del centro de salud no es nada fácil. Digamos, en tanto regido por este modelo médico hegemónico, uno dice médico, pero puede ser tal vez clínico hegemónico, no sé, esa concepción que no es solo de la medicina, ¿no? De la diferente disciplina, incluso el trabajo social, de alguna postura, ¿no?
por supuesto no de todos, pero que es predominante, no es dominante esa mirada, según la cual la intervención en salud, en este caso, tiene como 4 bases, ¿no? Una que es asistencial, fundamentalmente, es sobre un sujeto individual, ¿no? Que es el paciente, es monodisciplinar y es intramuro, salvo momentos, por supuesto, de excepción, donde se puede salir al barrio, hacer una visita o hacer una interconsulta, pero en general, como que el sesgo fundamental, y no solo de la instrucción de salud, del sistema de salud en general, tiene que ver con ese modelo médico hegemónico, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque eso condiciona todo. Y si bien es el modelo dominante y por lo tanto y hegemónico, ¿no? Por lo tanto no está solo en la estructura, en la afuera, sino está en la cabeza de quienes trabajamos ahí, de todos modos, bueno, donde hay poder de resistencia y siempre hubo, en mayor o menor medida, algún grupito que intentaba como resistirse a ese modelo, ¿no? Y durante años hemos planteado otra cuestión, otra mirada, la salud no como simplemente ausencia de enfermedad, que deja fuera todo, ¿no? Deja fuera todo el proceso colectivo de salud, enfermedad, atención, deja fuera los actores sociales, ¿no? Los sujetos sociales colectivos que luchan por la salud. Bueno, y es una mirada que se encierra dentro de sí misma. Entonces, el salir afuera es algo que es algo difícil, va contra la corriente, digamos. Y entonces, bueno, para los que tenemos otra mirada, siempre hemos encontrado, por supuesto, ¿no? La justificación para poder salir al territorio y una de ellas, para ir bajando, ¿no? Por los tiempos acotados, esos recortes que ustedes hacen un recorte como para justificar la salida al territorio, ha sido identificar, digamos, ese territorio como sede de determinantes sociales de la salud. Uno de ellos, como decía Carlos recién, muy fuerte en este territorio es la cuestión habitacional, ¿no? Como algo que en la disputa nuestra decimos no es solo un factor externo que afecta al individuo en su salud, sino que tiene que ver con algo que es determinante en la vida de las personas. A nivel, digamos, biopsicosocial integralmente. Y no solo es un problema, ¿no? Que afecta a la salud, sino para nosotros las luchas que se generan en torno a esta cuestión, bueno, es justamente aquel lugar de donde se construye una salud alternativa. Desde el punto de vista, digamos, también alternativo de que la lucha para nosotros es la capacidad de luchar para enfrentar los conflictos que el mundo físico y social y mental le impone al individuo. Esa es la definición de Ferrer Ferrara, ¿no? Es a contracorriente de cómo se labura en general, pero bueno, la idea es, cuando uno sale con otra mirada al territorio, se encuentra con actores sociales que están desarrollando acciones digamos, en defensa de su salud. En esa línea es que nos encontramos y bajando el tema, concretamente el tema habitacional, allá por el 2008, con procesos, digamos, muy fuertes, ¿no? De afectación de la vida de las personas por incrementos de los desalojos por esos tiempos, ¿no? Del boom inmobiliario, de la suba del precio de la tierra, de los alquileres formales, de los informales, todo eso como un dominó afectaba a lo que es lo predominante de las familias que trabajamos nosotros, que son gente que vive en viviendas colectivas, ¿no? Hoteles, inquilinatos, casas tomadas o recuperadas, como dicen los que luchan. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con un proceso allá por 2008 muy fuerte, 2009, de desalojos y también un proceso de resistencia y fue interesante. Se fue dando en Constitución, al menos en el sector, que los desalojos masivos daban lugar a resistencias de los hoteles y a procesos de organización que se fueron como juntando unos con otros y ahí encontramos una presencia interesante de la facultad y por suerte Carla aclaró que, porque yo decía hasta dónde esto se incluye, ¿no? De agrupaciones estudiantiles que estaban acompañando esos procesos de lucha. Y bueno, y fue muy interesante, ¿no? Cómo llegaban toda la impronta, el conocimiento y también la ideología, ¿no? Porque todo el laburo era, lástima en ese tiempo no había tantos celulares, y no tengo fotos de eso, algunas a lo mejor hay por ahí dando vueltas, pero ver esas asambleas, ¿no? Que hacían coordinadas por compañeros, compañeras de agrupaciones estudiantiles de estos hoteles que estaban en lucha, haciendo todo un proceso muy democrático, incluso utilizando metodologías de educación popular, ¿no? Donde circulaba la palabra, había afiches donde se volcaban las propuestas, bueno, luego a través del consenso lograban hacer como tomar decisiones de forma colectiva y participativa. Bueno, esto para mí me quedó como muy grabado, se hizo un proceso muy interesante, se armó un frente de hoteles, se llamó así, después se llamó Movimiento Popular Latinoamérica, MPL, porque respondía a la idea, a la ideología de que en realidad era una lucha, digamos, única de personas de diferentes países de Latinoamérica, frente a la tendencia y tentación a la lucha, ¿no? Entre trabajadores por extranjeros contra argentinos, y sigue pasando muy fuerte. Bueno, fue una experiencia muy interesante y bueno, esa experiencia después tuvo su ciclo y terminó como
con un desgaste, pero después también muy ligada a esa experiencia, en un espacio que hicimos de red de organizaciones, que estaba en ese momento convocada por el FOL de Constitución. Ese Frente de Hoteles, después MPL, participó de esa experiencia, y ahí fue también muy interesante porque había estudiantes que estaban haciendo prácticas sociales, trabajo social en el FOL, bueno, y tuvieron un rol muy activo, incluso, bueno, en ese proceso de encuentro entre distintas organizaciones, en esa red, protored que se armó por el tema de vivienda, era una red que estábamos trabajando por el tema de los microemprendimientos productivos en tiempo de que veníamos del 2001, ¿no? Falta de laburo, pero bueno, acá se coló el tema de la vivienda y ahí fue muy interesante la participación de la ciega, compañeros de agrupación de abogacía de La Plata que vienen a esta red, ¿no? A estudiantes gratis, sin ninguna viático ni nada, venían y nos dieron todo un curso a las organizaciones sobre el derecho a la vivienda, ¿no? Sobre cuestiones legales para poder dar la batalla legal, que era parte de la batalla que se estaba llevando adelante para evitar los desalojos. Y de ahí surgió también un primer boletín que condensaba esos aprendizajes, que era, bueno, era una herramienta interesante, ¿no? Pero no para reconocerse como sujeto de derecho. No es que no tenemos ningún derecho, tenemos derechos que están en determinadas leyes, en el Código Penal, en diferentes, digamos, y artículos y herramientas legales. Entonces, bueno, fueron elementos que desde el punto de vista del conocimiento, traídos de las facultades a un proceso de lucha, pero fue muy significativo. Yo lo digo, pues yo estaba ahí adentro y era parte, ¿no? De lo que estábamos luchando por esa, lo digo no solo como un relator, lo viví eso y fue interesante, nos empoderó eso. Si bien, bueno, soy un trabajador de salud, bueno, pero estaba muy comprometido con lo que era la lucha de las organizaciones, así que ahí como que se diluye la diferencia, ¿no? Entre el centro de salud y la comunidad. Éramos parte de la comunidad, era un actor más en la comunidad. Tal vez no todo el centro de salud, sino algunos trabajadores que trabajamos en el centro de salud. Eso queda claro, ¿no? La contradicción entre lo instituido y lo instituyente. La institución no va a ir a buscar a la facultad que le vengan a dar herramientas para la lucha, eso ya que no, porque es parte de una política de gobierno, ¿no? Con determinado gobierno. Entonces, bueno, esto fue otra experiencia muy rica. Después también, ¿no? Los devenires que van, de repente el FOL definió que no iba a luchar más por el tema de la vivienda en Capital, que la lucha por la vivienda iba a estar en la provincia por las tomas de tierra, etcétera, etcétera, y Capital se concentraba en el tema trabajo, fundamentalmente, en esos tiempos fue así. Entonces, bueno, era el que nucleaba la red se desarmó, cada uno siguió sus luchas por su lado. Y en el caso nuestro tuvimos varias experiencias más, cuento dos cortitas por el tiempo, ¿no? Una, Sí, una, te voy a pedir, Omar, porque para que... ¿estoy en el tiempo ya? ¿Tiene el tiempo? Estás en tiempo, así que 2 minutitos para 2 minutos, redondear. bueno, 2 minutos. No, quiero contar una que fue muy interesante en una casa colectiva de más de 100 familias, que es un caso emblemático en la zona de Parque Patricio, pegadita a Constitución, a un par de cuadras, sí, a 2 cuadras donde termina Constitución. También intervenimos ahí. Bueno, y ahí hubo un conflicto muy grande, todavía continúa, de 400 y pico de personas, más de 400 personas, bueno, estafadas por un tipo que compró esa propiedad. Bueno, la cuestión que viene la amenaza de desalojo y no había respuesta de parte de los pobladores de ese lugar. Y sin embargo descubrimos que había momentos en la historia donde ante la crisis habían revelado y habían luchado por sus derechos. Y lo que hicimos fue ahí acudir, teníamos justo una rotación de estudiantes de comunicación social, hicimos con los estudiantes de comunicación una reconstrucción de la historia de ese lugar. Con la historia reconstruida se armó un video y con el video se hizo toda una reunión masiva, ¿no? Asamblea de todo ese edificio bueno, para pensar sobre su historia y, bueno, cómo seguir hacia adelante, ¿no? Planificar un plan de lucha hacia adelante. Eso fue como un antes y un después y ahí el aporte de la facultad fue como una herramienta extraordinaria, ¿no? Bueno, tengo más cosas para contar, en todo caso después en otra entrada puedo contarlo porque, bueno, en síntesis, para cerrar, la complejidad, ¿no? Que tiene, en nuestro caso, como una doble complejidad, poder vencer todo este modelo médico hegemónico que nos atraviesa incluso a todos, a lo que pensamos distinto, y también la complejidad que tiene la realidad de un territorio, ¿no? Para poder intervenir. Para nosotros hay un componente que es una dimensión de conocimiento, ¿no? Herramientas de conocimiento, de producción de conocimiento, de socialización de conocimiento. Y eso es fundamental. Y ahí, en ese lugar, que para nosotros, desde lo que trabajamos en la práctica más directa, es muy difícil resolver la tensión entre resolver las demandas y producir conocimiento. Bueno, la facultad para mí tiene ahí un lugar que, bueno, en la experiencia de Conté, así muy al pasar, creo que demuestra que es un lugar fundamental, ¿no? Fundamental que, bueno,
No es fácil, no es sencillo juntar estas lógicas, pero es un desafío que hay que tomar. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Omar. Entonces, ahora le paso la palabra a Néstor Keifes de la Federación de Cooperativas MOI, aquí, que tengo junto a mí. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto compartir con ustedes, bueno, con algunas y algunos compañeras y compañeros compartimos, son compartires de muchos años, pero realmente a mí el tema de relación de la universidad con el pueblo, para mí es un tema histórico, un tema que de acuerdo a las respuestas que vamos dando pueden ser ratificatorias del modelo del sistema o antagónicas al modelo del sistema. Por un lado, realmente me encanta el tema, ¿no? Porque creo que es una reflexión y desde luego, digamos, ver cómo esas reflexiones se transforman en prácticas concretas y en prácticas, digamos, que tengan o que tratemos de que tengan una mirada estratégica y no meramente asistencial. Nosotros reivindicamos la consigna del Cordobazo como una consigna esencial, la de obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Esa consigna del Cordobazo, ¿no?, para nosotros es plenamente vigente, absolutamente vigente, ¿no?, imprescindible, ¿no?, y reconstructora de nuestra propia humanidad. Y esto uno lo vivimos incluso con los compañeros y con las compañeras con las que compartimos el impulso de procesos cooperativos autogestionarios. Autogestión no tiene nada que ver con autoconstrucción, pues mínimo la vinculación, casi son conceptos antagónicos. Nosotros impulsamos, ¿no?, un nosotros que es el continente latinoamericano, un nosotros, bueno, que tiene expresiones, ¿no?, en distintas áreas, en las áreas urbanas, en la ciudad, por ejemplo, países como el chiquito de enfrente, que tiene una tradición histórica de enorme valor, ¿no?, me refiero a la experiencia cooperativa uruguaya, y que siempre tiene, desde luego, ¿no?, una interacción con la concepción política, ¿no? Yo soy arquitecto, ¿no? Ahora, la facultad, como cualquier facultad, como absolutamente cualquier facultad, ¿no?, está claramente atravesada, ¿no?, por las perspectivas políticas, por las concepciones políticas, y digo atravesado en las prácticas concretas, ¿no?, no en discursos políticos, ¿no? Digo, arquitectura hay, y esto se lo repito a los compañeros y compañeras de nuestras organizaciones, ¿no? Digamos, hay una arquitectura para la lógica inmobiliaria y hay una consecuente formación en ese sentido, que tiene un nivel de naturalización y de internalización no solo en los sectores inmobiliarios, sino hasta en los sectores populares, que hay que transformar, porque si hay algo esencial y profundo a transformar, ¿no?, en esta temática de interacción y de convivencia
para transformar la sociedad inmobiliaria. Hablamos de constitución, estamos hablando de inmuebles ociosos, estamos hablando de hoteles truchos, estamos hablando de ocupaciones, ¿no? Con expresión de la lógica del capital, de la lógica inmobiliaria, ¿no? Entonces, que hoy estemos hablando, ¿no?, de la trama de interacción, ¿no?, de la universidad en cabeza ahora de la Facultad de Sociales, con un área de la ciudad, ¿no?, que tiene una problemática estructural crítica, a pesar, ¿no?, de la existencia, ¿sí?, de la Constitución del 96. ¿Sí? Cada una de las problemáticas esenciales de constitución en la temática del hábitat están escritas acá en estas 6 o 7 líneas. ¿Sí? 6 o 7 líneas. El artículo 31 dice: auspicia la incorporación de inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral con criterios de erradicación definitiva. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que cubren locaciones, los hoteles truchos de mierda, ¿no?, que hay en Constitución, ¿no?, con densidad, ¿no? En la Facultad de Arquitectura hay arquitectos, ¿no?, para la lógica inmobiliaria, que naturalizan, ¿no?, la noción techista, naturalizan, ¿no?, la inexistencia participativa del pueblo que está golpeado por el sistema de exclusión, ¿sí?, naturalizan las viviendas chiquitas y feas, ¿no?, producto de la rutinización de la producción empresarial. Pero también hay otra universidad dentro de la misma universidad, ¿no?, que repudiamos históricamente. Puedo hablar del taller vertical de los 60 en la Universidad de Córdoba, como la concepción de arquitectura ciudad en la universidad en la que yo me formé, en la Universidad de La Plata, ¿no?, etcétera. Digamos, no hay una universidad, ¿no?, unificada. Hay una universidad que, como cualquier pedazo de la sociedad, son ámbitos en lucha, ámbitos que defienden o el interés del capital o el interés popular. Y esto es bien concretito, ¿no?, y recontra concreto. Yo estaba pensando, ¿dónde está temas de localización que también definen, ¿no?, la generación o la no generación, ¿no?, de estas interacciones? ¿Dónde está la Facultad de Arquitectura de la UBA? Está allá, ¿no?, amén de donde quieren la lógica del sistema, apropiarse del suelo de la universidad. ¿Dónde está Sociales, que me parece una maravilla, internamente dentro de la trama de esta complejidad, ¿no? Por lo cual, la lucha que impulsa, ¿no?, el tema es enmarcar, desde luego, ¿no?, estos proyectos de investigación, ¿no?, estas reflexiones, ¿no?, que, repito, temas estructurales están recontra visibilizados en Constitución, y como contraparte tiene un marco constitucional que fue parido por la participación del pueblo, ¿no?, en relación también o relacionado con el impacto que tuvo el presupuesto participativo en Brasil, ¿no? Porque otro tema sistémico son las concepciones ahistóricas o las concepciones históricas, ¿no?, las visiones ombliguistas, autistas, o las visiones comunitarias de integración y abrazo, ¿no? Entonces, me encanta, digamos, la temática que están planteando. Nosotros, como algunos saben, digamos, nosotros creemos que es imprescindible, ¿no?, impulsar la concepción autogestionaria, la materialización del derecho a la ciudad, ¿no?, la concepción de hábitat, porque los procesos arrancan no en la casita de cada uno, sino arrancan en los ámbitos colectivos, ¿no? Por lo cual, bueno, realmente me parece, y hay nuestras organizaciones, que hay cooperativas en Constitución,
¿no? Que hay programas de vivienda transitoria, que es otra temática también específica, ¿no? Están planteados modelos de producción, lógica de integralidad contra la cajita chiquita y fea. Nosotros hablamos de derecho a la belleza. Derecho a la belleza hablamos en el hábitat para nuestro pueblo, ¿no? Antagónica a la naturalización, ¿no? Del sistema, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, compañeros, y obviamente estamos para laburar, para pelear, para proponer, ¿no? Y luchar conjuntamente por modificaciones estructurales en prácticas cotidianas que tengan perspectivas estructurales de cambio. Gracias, Néstor. Está aquí ahora, le voy a pedir que tomen la palabra a Humberto Rodríguez, que está con un temita de salud, pero me dijo que estaba en condición de intervenir, que también comparte esta condición, como comentábamos, ¿no? de su participación sindical y de ser un profesor de la casa y de pensar esta interacción desde distintos lugares, y con quien también compartimos muchos años, ¿no? De este tipo de experiencias. ¿Estás ahí, Humberto? Sí, sí, estoy, Carla. Señal. Bueno, primero les pido disculpas por la pantalla apagada. La verdad que tuve una semana muy intensa y hoy me pegó un tirón el ciático y estoy literalmente duro, estoy recostado. Pero no quería fallarle a Carla, una compañera de muchos años, y bueno, saludo también ahí a Néstor, al MOI, a la CTA, a nuestra querida CTA. Muchos compañeros acá han caminado esa senda y creo que tenemos que volver a pensarla. Soraya, Andrea, la etapa necesita una CTA nuevamente lúcida y nuevamente potente y marcando agenda. Así que bueno, nada, permítanme esa licencia. Saludar a todos los compañeros y compañeras que veo también, a Omar también, que lo conozco de Barracas, a Julián y demás. Yo tres cosas, quiero ser muy sintético y quería aportar este diálogo. Primero, desde lo vivencial, como dice Carla, yo soy parte del Consejo Directivo de ATE y soy graduado en Relaciones del Trabajo y Sociología y profesor en Relaciones del Trabajo. Y quiero contarles lo que yo fui viviendo de estar a la vueltita de la Facu, cuando todavía era la vieja fábrica Terrabusi, y que se venga la Facu a la vuelta de ATE, Capital. Y la verdad que me parece que está bueno que explicitemos, quizás ya se dijo, que esa intervención decidida del Estado Nacional, esa vieja reivindicación de sociales del edificio único, que quizás nos olvidamos, que estuvimos más de 10 años peleando por eso, quizás más, se materializó y eso no solo garantizó el derecho a un mejor hábitat, a una mejor condición de estudio, resignificando un espacio de producción, ¿no? Hay muchas reflexiones para hacer ahí, sino que la verdad tuvo un impacto positivo en el barrio. Digo, yo de caminar las cuadras del barrio, conocer a algunos actores como quizá la Murga Verde de Montserrat, como algunas unidades básicas, centros jubilados del barrio y demás, y también todo el vecindario. La verdad que el barrio no es el mismo antes y después de la facultad. Lo digo en clave de pensar la importancia de la intervención estratégica del Estado y también en términos territoriales y urbanos, ¿no? Por más que quizás no era el objetivo principal, el impacto en el barrio Constitución, la instalación de la facultad tuvo un impacto positivo en esos términos. Creo que lo que hace falta ahora es pensar desde sociales ese territorio, por eso saludo este encuentro, y he escuchado este tipo de voluntad y de reflexiones en varios encuentros, así que creo que es una preocupación y puede ser un objetivo común. Le traigo dos cosas más para no robar el tiempo. Lo primero es que en el plenario de Sociales en Movimiento
del cual varios compañeros y compañeras que estamos acá somos parte, el plenario que hicimos con más de 500 compañeros y compañeras hace 3 o 4 meses atrás. En el área, en la comisión de extensión que me tocó coordinar, salieron unas cuantas cuestiones vinculadas a esto, al territorio, a la extensión como diálogo con nuestro entorno más cercano también, además de la voluntad de intervenir a nivel regional y nacional, ¿no? Pero salieron propuestas tales como desarrollar consultorías de distintas temáticas hacia el barrio, de avanzar con la posibilidad de estructurar un bachillerato popular y un plan fines, recuperar el nivel de trabajo con los adultos mayores, desarrollar un comedor gestionado en forma cooperativa por organizaciones de la economía popular para los estudiantes, las estudiantes y también para el barrio. Encarar un jardín materno-parental, una radio comunitaria y articular con todas las escuelas secundarias de la zona y empezar a articular y a tender puentes para favorecer el ingreso hacia la facultad. Digo, lo tengo el resumen, se lo puedo acercar a Carla, pero digo, lo quería traer para que los diálogos no empiecen en cada encuentro, sino que empecemos a tender puentes entre las reflexiones que vamos construyendo nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y por último, también se lo pasé a Carla, hay un proyecto de ley, el Frente de Todos y Todas, de la comunera Luciana Grossi, de Matías Barrotaveña y de la comunera Luciana Grossi de la UNO, que tiene que ver con un plan de mejora e intervención en todo el barrio de Constitución. Se lo giré ahí a Carla. Básicamente es pensar la tensión entre toda la dinámica metropolitana que hace que Constitución sea un barrio de transbordo y de mucho transporte y de muchos servicios orientados a esa dinámica de transporte entre la ciudad y el conurbano, pero también la posibilidad de rescatar la dimensión del barrio. Entonces, bueno, revitalizar el barrio de Constitución, es un plan de mejora e intervención en el barrio de Constitución, revitalizar el barrio, mejorarlo, hacer un reordenamiento urbanístico, recuperar el parque edilicio, las condiciones de habitabilidad, el uso residencial, mejorar la circulación de transporte, quizás no por las propias calles más chicas, vincular el transporte más a 9 de julio y que en las calles más chicas se pueda habitar más el espacio público, las veredas, fomentar toda la cuestión gastronómica. Bueno, es un proyecto de ley bastante ambicioso, pero me parece que interviene la Junta Comunal, interviene el Consejo Consultivo. Creo que una idea interesante sería que en esto de que Sociales cayó al barrio y tuvo un impacto favorable, empezar a pensar primero en un primer momento algunas acciones cotidianas que permitan que el barrio dialogue con la facultad, ¿no? Como el comedor, como la biblioteca, como si encaramos un laburo con adultos mayores. Y en un segundo plano me parece interesante que seamos parte de la red de instituciones y organizaciones locales y que, por ejemplo, empecemos a intervenir de manera decidida en este plan de mejora del barrio y participando, ¿por qué no?, del Consejo Consultivo Comunal y otras instancias. Así que bueno, quería traer estas 2 o 3 líneas de pensamiento o reflexiones y la verdad nada, aportar a este encuentro y saludarlo. Gracias. Prometo para el próximo estar mejor y que me... Muchas gracias, Humberto. Y muy interesante esto del proyecto, ¿no? Que es todo un desafío, del proceso de renovación con inclusión, ¿no? Ese es el desafío. Y la universidad Sí,
tiene Me mucho, pienso yo, me para parece aportar. potente, Carla, el tema de poder volver a pensar el plano de las comunas, que fue una gran quita que el macrismo le hizo a la ciudad, y la dimensión del barrio. No, no tenemos más barrios. Si fuera por el macrismo, no tenemos más barrios. Me parece que parte de recuperar y reapropiarnos de la ciudad es pensarnos desde los barrios y que el plano de la comuna realmente sea una escala de democracia participativa concreta. Gracias. Gracias, Humberto. Y le pasamos la palabra a Soraya ahora. Buenas tardes, qué gusto estar por acá compartiendo este espacio. Humberto, ¿te acordás cuando militábamos y no teníamos tirones de ciático? Hace como muchos años. Bueno, Me acuerdo. qué bueno que podamos haber acumulado experiencia también. Me pasaron varias cosas cuando me encontré con este material, todas buenas, me interpeló en un montón de sentidos. Por un lado, yo estoy en el área de prácticas preprofesionales de la carrera de trabajo social, estoy a cargo del área institucional que genera los acuerdos con las instituciones para que nuestros estudiantes hagan prácticas a lo largo de toda la formación de grado. Y esto ha implicado que en el barrio de Constitución, como en un montón de otros lugares, tengamos un montón de instituciones con actividades, ¿no? De hecho, el CESAC 10 ha sido centro y ha sido una cantidad de instituciones, el MOI hace años que nos ayuda a formar estudiantes de grado desde el conocimiento que tienen en las instituciones. Y ahí hay como una primera reflexión que es todo lo que lo decimos 2x3, pero cuando se nos ocurren acciones las pensamos más desde la universidad, porque estamos habitando ese lugar, y en realidad lo que sucede en las prácticas de trabajo social es que esas otras instituciones nos enseñan un montón de cuestiones, ¿no? Y cuando leí los informes que habían hecho, bueno, iba como pensando en cada uno de estos centros de práctica, porque hay centros que por ser efectores de algunas políticas públicas no siempre tienen tanto arraigo territorial, como pueden ser los hospitales monovalentes de salud mental, ¿no? Digamos, están en el barrio, pero no necesariamente trabajan la cuestión de su territorio. En cambio, otras que también son efectores gubernamentales, como pueden ser el CESAC 10 o, no sé, la escuelita de Lisauro Arancibia y demás, tienen un arraigo territorial enorme y recogen la vara de trabajar con las problemáticas sociales más profundas del barrio. Con lo cual, ahí había como una primera cuestión de cómo estos centros alimentan la facultad. A nosotros nos pasa que los estudiantes que van a esos centros después hablan de eso en las otras materias, tienen que hacer un proyecto y traen lo que aprendieron en el MOI, tienen que hacer un proyecto y hablan de la salud desde una perspectiva integral, y el mismo proyecto no hace tanto hincapié en lo siniestro y en el miedo, sino en la organización y la resistencia, y van ahí como trayendo los conceptos que han ido aprendiendo y vivenciando y escuchando y masticando en los centros de práctica, con lo cual una primera cuestión era otra vez, ¿no? ¿Cómo me lo digo a mí misma, lo digo a la institución, cómo nos descentramos en esta cuestión de imaginarnos esta cosa que decía, la vez pasada teníamos una charla sobre extensión con Rinés y decía la puerta para adentro o la puerta para afuera de la facultad, si salimos o si entraban, ¿no? En realidad, cómo constituirnos en un sujeto que puede dialogar en estas tramas que existen, cómo podemos tejer, ¿no? Eso fue lo primero que me pasó cuando lo leía. Iba como recorriendo distintos centros de práctica que hemos tenido. Por muchos años el CAJ, el Centro de Acceso a la Justicia de Néstor Kirchner, que está ahí en Constitución, fue centro de práctica, y ahí se dialogaba con un montón de políticas públicas, políticas sociales al mismo tiempo, que se concentraban en un solo lugar, y era como muy útil para imaginar y para debatir modelos de Estado, prestaciones, la
perspectiva del acceso a las protecciones, ¿no? Cada centro ha tenido como una cantidad de debates, de tensiones, de conceptos que alimentan muchísimo la formación en ciencias sociales de nuestros estudiantes. Con lo cual ahí me pasó eso. También me pasó que me di cuenta que hace muchos años que desde las prácticas ocupamos y dialogamos con organizaciones del territorio de Constitución y sin embargo nunca tomamos Constitución como un objeto único, como un espacio a ocupar, digamos, ¿no? Sino que estaba más vinculado a la institución en especial que abrió sus puertas y que recibía estudiantes. Y en este sentido el material me interpela en la cuestión de decir, pucha, tantos años teniendo vínculo con un montón de espacios de ese territorio y nunca verlo como un colectivo, como un objeto, como un todo en el cual uno puede hasta superponer mapas, si se quiere, mapas temáticos, mapas de redes, mapas de historias, mapas de otros textos y otros contextos. Entonces, en ese sentido, también me interpeló en esta cuestión de lo fragmentado que son nuestras prácticas. Si solo en las prácticas de trabajo social tenemos la característica de tener un montón de lugares de constitución conocidos y sin embargo no necesariamente entramar, ni hablar todo lo que pasa con otros proyectos de extensión, con otras cátedras, con otros militantes y otras militantes estudiantiles, ¿no? Entonces ahí hay como un gran trabajo, esta investigación que hicieron lo pone de manifiesto, que es poner todo adentro de la misma, por lo menos conocernos, ¿no? Conocer toda la potencia de esos vínculos que estamos desarrollando y que se nos invisibilizan en la fragmentación, digamos. Entonces, esto fue como esa doble cuestión, decir, bueno, me encuentro representada en el material en un montón de cosas y en otro montón de cosas nos interpela. Creo que como carrera, en primer lugar, lo digo con Andrea al lado, que la verdad que le ha puesto muchísimo a este trabajo y a toda la articulación con el territorio, aunque nos ha tocado pandemia de por medio, pero de todo lo que nos falta todavía en la cuestión de entramar estas experiencias. Nos pasan cosas como que, por ejemplo, este año tenemos 2 centros de práctica en el barrio de Constitución que trabajan con población que tiene ejercicio y trabajo sexual en sus poblaciones, pero en un caso son abstencionistas y en el otro caso son regulacionistas, ¿no? Y todo esto lo tenemos además en una misma comisión de taller y se da mucho debate en relación a cómo interpretar, cómo acompañar, cómo generar un aprendizaje de eso, y lo traigo nada más que como un ejemplo de las complejidades, pero también de los procesos que necesariamente nos ponen en una situación de aprendizaje permanente, ¿no? Y no solo desde la facultad hacia las organizaciones, sino desde las organizaciones a la facultad. Lo que el MOI puede enseñar de autogestión es mucho más que lo que la facultad de sociales le puede enseñar al MOI de autogestión. Me parece que en ese punto, en ese diálogo, hay todavía muchísimo por caminar y muchísimo por descentrarnos. Después me pasó una segunda cosa, para respetar los tiempos cortitos y largar un par de cuestiones para el diálogo, que fue al sentirme interpelada y realmente muy motivada con el material, yo decía, pucha, ¿y cuándo como facultad, y retomando un poco esto que decía Humberto de los ámbitos que tuvimos en sociales del movimiento debatiendo y demás, que decían, bueno, ¿cómo hacemos para crear espacios donde dialogue la investigación y la extensión en forma mucho más potente, ¿no? Y yo decía, bueno, por ahí en algún momento llegamos a tener un instituto con otro nombre, pero de extensión, con becarios de extensión, con proyectos reconocidos de extensión que los reúna en un espacio, los potencie, los mapee, y a su vez podamos encontrar las formas en que cada uno de esos proyectos de extensión tenga su propia investigación y cada proyecto de investigación aplicada, enraizada, como le llamaban, pueda proponer líneas de trabajo, de intervención, de
de laburo muy concreto en el territorio, y también me invitó a pensar eso, ¿no? En esta tendencia de pensar cómo reinventar nuestra agenda de extensión, o como se le quiera llamar, también podemos poner en duda el nombre, cómo no quedarnos con un hermoso trabajo que habla un montón de cuestiones, que plantea un montón de iniciativas, un montón de problemáticas, cómo no tener que salir todo el tiempo a actualizarlo, pero que no pueda como pegar el saltito a que sustancie en algunas líneas de intervención. Lo leí y decía, esperemos que estemos capaces de generar esa otra cuestión del después de esta investigación, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo? Si serán conserjerías, si serán diálogos, si serán cogestiones, si serán espacios de acompañamiento a la lucha, como decía Omar. ¿Qué formato le pensamos a las facultades sociales a partir de esto? Y a cada rato, cada vez que nos estamos encontrando con profesores, graduados, estudiantes de la facultad, aparece esta necesidad de reinventar nuestras agendas de extensión, de nuestro rol como facultad, y me parece que este material lo pone ahí como en una invitación muy fuerte a recrearlo, a repensarlo y a institucionalizarlo, ¿no? Así que, bueno, me motivó estas cosas, algunas más, pero después las seguimos en el diálogo. Muchas gracias, Soraya. Bueno, hay varias compañeras y compañeros que han sido parte específica de esta investigación y están aquí, así como estudiantes, así que está abierta la palabra para que empecemos a dialogar y sumen sus intervenciones. No sé bien, yo no manejo habitualmente el Webex, no sé cómo pedimos la palabra, Martín, con la manito así en pantalla. Ahí está Adelante, Carlos pidiendo. Adelante, Carlos, sí, así vamos a pedir la palabra por ahora. Gracias. Encima yo tampoco pude cambiar soy Carlos Kirchhoff, soy trabajador social del CESAC 45. El CESAC 45 es más joven que el CESAC 10. Hace 10 años que está en la zona, que encima tampoco está justo en la zona porque queda en Cochabamba y Jujuy. Entonces, pero le corresponde ese territorio. Y bueno, y estamos también trabajando en red y con apertura al territorio. Por eso también queríamos sumarnos. También estuvo al principio Juan Pablo Martínez, que es el co-coordinador del CESAC, porque como que las autoridades del CESAC también tienen cierta apertura a poder trabajar en el territorio y con la comunidad. Tenemos varios equipos territoriales, y cuando le escuchaba a Soraya también sabía parte de la historia del CESAC. Empezó como también el Centro Carlos Gardel, o sea, funcionaba en el mismo edificio, el Centro Carlos Gardel de Asistencia a Adicciones, y el CESAC. Entonces eso también en los primeros años como que producía cierto rechazo en la gente, porque ¿cómo vamos a ir a un lugar de adictos? Pero bueno, ya el Centro Carlos Gardel pasó a formar parte de un centro de nivel 2 en el CEMAR de Paternal, así que bueno, como que estamos trabajando en el territorio con distintos equipos, y por ejemplo para octubre, para los miércoles de octubre, vamos a estar teniendo una posta de testeo de HIV en la Plaza Garay, porque también como que somos poco conocidos también en el territorio, y bueno, a partir de estos equipos estamos volcándonos y trabajando ahí. Por eso también queríamos, bueno, presentarnos y estar a disposición de ustedes, y también construir todo esto que ya vienen construyendo. Y también, bueno, que somos parte, porque también tenemos alumnos desde hace varios años, y bueno,
y se produce este diálogo, esta comunicación que hay, que los alumnos aportan y que nosotros podemos aportar a los alumnos. Entonces, bueno, trabajamos desde ahí y queremos fortalecerlo también. Así que bueno, gracias. Gracias. Silvana también, trabajadora social del CESAC 45. Se escucha muy bajito, Silvana. Estoy en la compu del CESAC y puede ser que no funcione bien, de hecho no anda la cámara. ¿Ahí se escucha? Ahí mejor. Un poquito mejor. También trabajadora social del CESAC 45, interesante. Por supuesto, Omar, del sector salud. Y saludo a Alicia, estuvimos juntas el año pasado. A la distancia con la pandemia no fue mucho. Bueno, saludo y celebro este encuentro. Yo no pude acceder al material. Te perdemos. No pude acceder al material, digo. Dijeron que le iban a colgar en un link. Sí, está en el link del chat, Silvana, pero no las había visto, también son compañeras del CESAC, y estamos trabajando juntos. Bien. Porque por lo menos yo les pierdo el audio, no estoy pudiendo escucharla. Me parece que... No. No, yo sugiero porque se perdió el audio, si, que continuemos con alguna otra participación. Silvana, no sé si nos escuchás, pero no estamos logrando. Sí, Omar. Sí, no, quería consultar, tampoco tengo el material, no sé si nos lo vas a llegar, sería re interesante, digo, el trabajo de investigación, pero Está ahí en el chat. este link está acá. Sí. Bueno, bueno, lo leeremos en su momento. No, quería preguntar, porque se estaba hablando un poco de qué hacer hacia adelante, ¿no? Como que la investigación, que entiendo está terminada, bueno, al menos ya el trabajo de campo ya se hizo, faltará un poco progresar algunas cosas, pero como se hablaba hacia futuro, ¿no? Y yo te pregunto si está contemplado que ya que parte del trabajo fue entrevistar a distintos actores sociales, ¿no? Estudiantes, docentes, organizaciones sociales, si está planteado que para ver cómo se sigue, se convocaría a los actores que participaron de la investigación. Digo, pues, una forma, digo, inclusiva y participativa, ¿no? De continuar con un proyecto y una forma de convocarlos, ¿no? No solo en el lugar de producción de conocimiento, sino de producción de alguna propuesta, proyecto, sería interesante convocar a esos actores a procesar la información, ¿no? Y de ahí generar alguna propuesta a futuro. No sé si está pensado eso. Originalmente, Omar, nosotros nos agarró la pandemia porque una de nuestras intenciones era realizar 1 o 2 talleres en el proceso justamente para como establecer conjuntamente una validación y una identificación junto con los actores del proceso. De algún modo estamos dando como un pasito en esta instancia de los diálogos del Germani y bueno, tendremos que ver un poco, nosotros estamos cerrando esta etapa y hay que ver, bueno, junto con los actores de la facultad, si hay posibilidades de líneas de continuidad o pensar juntos a partir de todo lo que va saliendo desde aquí. No pudimos hacer en tiempo y forma esos talleres, bueno, y el proyecto tenía como su plazo, pero los invitamos y vamos a reforzar la distribución de los documentos y seguramente discutir aquí con los actores de la facultad cómo podemos, la próxima etapa que se decida caminar, validarlo un poco con quienes más han participado, ¿no? En la previa, con ustedes.
Acá hay compañeras y compañeros que han sido parte del equipo, Daniela, Eduardo, así los mando al frente, con amplia experiencia también, queremos oír sus compartires. Bueno, está Pablo Dalle, está Cris del instituto, digo, todos compañeros que tienen para echar leña al fuego. Bueno, si quieren, hago un pequeño comentario como estudiante. Dale. Yo debo confesar que aún siendo, bueno, militar en la facultad, de haber militado muchos años en territorio, también en un sindicato, soy de ese grupo de personas que llega a la facultad, cursa y se va. Aún cuando en una época prepandemia yo he llegado a pasar 10 horas en la facultad entre cursada, entre militancia y entre pasar el rato o estudiar. He pasado muchas horas y aún así pienso que hay algo de las barreras institucionales que hacen que esa ida y vuelta del que hablaba, creo que es Araya, se vuelva trunco en algún punto. Y bueno, cuando los escuchaba hablar, yo pensaba en cuáles fueron esas circunstancias en las cuales sí hubo una ida y vuelta con el barrio, siendo estudiante. Y me acuerdo de en mi primer año de cursada, en el 2016, en Fundamentos, que nuestro profesor, Nicolás Rivas, nos dijo, bueno, salgan a dar una vuelta, busquen la cuestión social y vuelvan. Y yo me quedé como, bueno, salimos, dimos una vuelta, caminamos, charlamos y volvimos y nos pusimos a charlar de todas las cosas que habíamos visto y el profesor nos dijo, bueno, pero igual la cuestión social es una categoría analítica. Pero nos pusimos a pensar y a debatir sobre las cosas que habíamos visto en el barrio y a partir de eso seguimos hablando sobre la relación bueno, del trabajo social con los contextos situados. Y bueno, yo creo que esa experiencia, como me marcó así mucho, yo me la acuerdo siempre la recuerdo como una experiencia que estuvo buena, que fue de un gran aprendizaje, y pensaba que al principio de la charla nos preguntábamos, que lo tengo acá anotado, perdón, un segundo, de cómo construimos más institucionalidad y en un punto se me ocurría pensar que a veces o sea, construir más institucionalidad también es pensar en los procesos de aprendizaje y en las pequeñas acciones que podemos hacer para generar esa vinculación y no generar un conocimiento que esté escindido de la realidad, sino pensarlo con nuestro contexto. Y también pensaba en otras situaciones de mucha relación con el barrio y pensaba en las tomas de sociales y en esos momentos en los cuales se generan lazos comunitarios, así como también todas aquellas manifestaciones más partidarias, en las cuales, no sé, me acuerdo de un festival, de las clases en la calle, bueno, de distintas situaciones en las cuales esta barrera institucional, como se termina generando un poco más difusa. Pero bueno, la verdad que no tengo mucho más para aportar. Creo que estuvo bueno el debate, el conversatorio que se generó, y que bueno, que estaría bueno que lo sigamos pensando más allá de las prácticas preprofesionales que podemos tener en las distintas carreras, pensando que, por supuesto, nosotros en trabajo social, todo lo que vemos en nuestros centros de práctica, después lo llevamos a las diferentes materias, que por lo general son todas. Y eso está bueno, pero también pienso en cómo generar ese vínculo sin la obligación institucional de hacer una práctica.
porque el conocimiento siempre se puede vincular con los contextos en los que estamos. Y nada, me parece que eso nos puede generar muchos aprendizajes. Pero bueno, nada más. Gracias, Ligia. Pablo. Hola, buenas tardes a todas y todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, yo participé junto con Lalo, con Eduardo Chávez Molina, con José en el documento eh, sociodemográfico, también Carla, bueno, Julián, Martín. eh, con Lalo y con José trabajé más porque escribimos más sobre estructura social y temas de clases sociales. Algo muy interesante que a mí me parece del barrio es como que es una pequeña muestra de la riqueza multicultural que tiene la estructura social de Buenos Aires. Eso era algo que nos llamaba mucho la atención cuando hacíamos el trabajo. Bueno, yo en realidad conocía el barrio de Ates porque vivía cerca, vivía en Montserrat, de un barrio que está al lado. Pero es muy interesante que el barrio está lleno de organizaciones culturales y de bares y de lugares culturales de distintas corrientes migratorias, gallegos, asturianos, catalanes, paraguayos, dominicanos, bolivianos, y eso incluso de grupos de emigrantes internos. Así que eso es muy interesante. Y lo que interesante es que cada corriente migratoria va dejando sus huellas en el barrio. Así que observábamos también como una tensión interesante entre corrientes migratorias y el lugar en la estructura social. Grupos que estaban más consolidados y que tenían cierto movimiento descendente o que estaban cayendo, y otros recién llegados que estaban como en pleno proceso de ascenso social, recién llegados o al poco tiempo de llegar de Argentina. Entonces, eso era algo interesante que observamos en el estudio. Y bueno, me gustó mucho participar del estudio porque sentía que era un trabajo sociológico, pero que a su vez buscaba tener una interacción con la gente del barrio y, y conocerlo y tratar de articular con organizaciones del barrio y conocer el perfil sociodemográfico del barrio. Eso me pareció interesante. Lástima, teníamos pensado actividades de vinculación y de presentar resultados con la gente del barrio, mucho más, y la pandemia nos limitó un poco en ese sentido. Y cierro un poco, quería ser muy breve, con la esperanza de que podamos volver al barrio. Yo también era de Parque Patricios, ya no, pero para mí el ir a dar Constitución es volver a cerca de mi casa. Y en realidad se está extrañando un poco volver a la facultad, volver al barrio. Ojalá pronto podamos volver. Y me parece un poco que lo estamos necesitando y bastante. Ojalá pronto podamos volver. Eso, con eso cerraría. Muchas gracias, Pablo. Y yo pensaba, escuchándote, que muchas de las cuestiones que surgieron en el debate de este gran plenario de Sociales en Movimiento, como por ejemplo la idea de relacionarse con los adultos mayores, va totalmente en sincronía con los perfiles que nosotros construimos, ¿no? En el entorno inmediato del barrio. Cada una de las líneas, de las 2 o 3 líneas que planteaba el Pitu, tienen relación con cuestiones que identificamos como sentidas, ¿no? O sí, la memoria y el reconocimiento de esta historia del trabajo en redes que trajo Omar. Así que esta demanda que nos traía Omar y que también planteó un poco Néstor, creo que sí nos quedó a ser parte de estos pendientes del volver, ¿no? Y que comparto que necesitamos volver a la facultad y encontrarnos ahí, ¿no? Y volver a caminar y como decía Martín, ver un poco cómo está ahora el barrio también, desde la situación de cotidianeidad, de poder volver a estar ahí. Tenemos minutitos, sí. Adelante, Silvia. Y después... Bueno, hola a todas, todos. Bueno, gracias por los comentarios que vienen haciendo del proyecto. En primer lugar, decirles que, bueno, me acerqué
tenía pendiente la lectura de los documentos desde hace tiempo y me acerqué en las últimas semanas, sabiendo ya que, no, en la última semana, sabiendo que iba a participar de esta charla y decirles que, bueno, está buenísimo el material y estéticamente es hermoso, la verdad es que es un material espectacular. Nada, los quería decir porque realmente es maravilloso. Después, digo, dicho esto, que era como la preliminar, bueno, nada, yo vengo de Ciencias de la Comunicación, así que voy a hablar un poquito con dos sombreros, ¿no? Uno en el sentido de que como investigadora en comunicación y docente me vengo interesando por los procesos de cambio urbano, pero desde la perspectiva de lo comunicacional, así que bueno, también los escucho pensando desde ahí, y también que hoy por hoy tengo un rol en la gestión de la carrera de comunicación, soy secretaria académica, entonces digo también pensando desde ese lugar, ¿no? Desde la gestión de la carrera. En relación con esto último, me parece que, bueno, nada, el tema que abordaron en la investigación es estratégico y estaría bueno también después poder ir viendo otras maneras de prolongarlo y de integrar distintos actores de la facultad para seguir pensando esta cuestión. Yo no sé, pienso desde que, no sé, hoy recién pensaba, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos seguir pensando el barrio, estimulando que las tesinas de grado tengan una, digamos, estimular que las tesinas de grado se interesen por la cuestión de la inserción de la facultad en el barrio, o sea, rescatando el lugar de los actores sociales y políticos y sus luchas, pero también estudiando el impacto de nuestra propia llegada al barrio, que sin duda, digo, tenemos el desafío de poder y de deber reflexionar sobre el impacto de nuestra propia llegada al barrio, ¿no? Entonces me parece que ese es un rol importante y que, bueno, desde cada una de las disciplinas y de los enfoques que habitamos en las carreras en la facultad, podemos decir algo y que ese decir sea producir conocimiento e intervenir con eso. Digo, pensando también en la agencia de noticias de la carrera, digamos que también puede producir información y que de hecho lo hace y lo ha venido haciendo, bueno, profundizar esas líneas, digo, bueno, como me quedo como con la tarea también de ver qué otras líneas y cosas podemos pensar y, bueno, en articulación también, obviamente, con esta línea de trabajo. Y en función también desde el otro sombrero que les decía que traía, que tiene que ver con este interés de investigación de procesos de cambio urbano, digo, pensaba, me llama, bueno, digo, en relación con la cuestión de la comunicación, ¿no? De lo comunicacional, cómo se producen sentidos en torno del barrio de Constitución, digo, un barrio que históricamente carga con una connotación peyorativa, digamos, como con distintos significados que, digo, bueno, desde nuestro lugar de ciencias sociales también podemos tratar de bueno, de desarmar, digamos, de cuestionar, pero en la arena pública, ¿no? Poder trabajar esa dimensión de un barrio estigmatizado y, bueno, poder reconvertir eso, pero al mismo tiempo también me llama mucho la atención, uno camina por las calles cerquita de nuestra sede, y es impresionante ver primero el nivel de cambio inmobiliario y de recambio inmobiliario que está habiendo, y cómo el mercado inmobiliario actúa no solamente, obviamente, por especulación con el suelo, sino también por la construcción de significaciones. Digo, las carteles dicen Distrito Guade. A mí eso me resulta bastante llamativo, digo, cómo se habla, no de distritos sociales, se habla de Distrito Guade, que evidentemente no, digamos, la presencia de estas dos, bueno, nuestra facultad y de la Universidad de la UADE no tiene el mismo impacto, seguramente deben tener impactos diferenciales, la presencia de una y otra, y bueno, no digo, como también era preguntarles si habían pensado, digamos, cómo aparece la cuestión de la UADE y el impacto territorial de esta, bueno, que se aparece, se expande, ¿no? La UADE y bueno, y después cómo su presencia lleva a resignificar la idea de la zona y a perder la categoría digamos, de barrio, como decían antes, y a reemplazarla por la categoría de distrito, que Martín comentaba en el chat, por la de distrito, pero distrito UADE, ¿no? Digo, bueno, cómo también la avanzada privatista se traduce en etiquetas bueno, que van en relación con el cambio inmobiliario, con procesos de exclusión, digo, me parece que eso, bueno, y sociales,
tenemos otra misión en ese sentido, digo, de poner de relieve estos procesos de transformación de tendencia excluyente, y tenemos la responsabilidad de tratar de hacer algo distinto con nuestro propio impacto también en la zona y bueno, como ustedes contaban, a partir de la articulación con los actores locales, de potenciar las luchas y bueno, nada, de generar articulación en el territorio. Nada, agradecerles y decirles que me parece muy interesante y que está bueno que, nada, que después nada, se siga y bueno, y ver también cómo se pueden generar articulaciones para fortalecer lo que se viene haciendo. Muchas gracias, Silvia. Sí, cuando nosotros empezamos a construir los mapas, incluso la parte de la encuesta, empezamos a ver cómo la avenida San Juan ya viene siendo marcadamente una divisoria respecto de las características urbanas y sociales, y también detectamos cómo los edificios en los bordes de las avenidas, ¿no? En la 9 de Julio y en Independencia viene la presión de la renovación inmobiliaria, así que está esa disputa. Le paso la palabra a Lalo, pero efectivamente Bueno, gracias Carla, bueno, gracias compañeros, compañeras por esta reunión y además por participar de este trabajo. Y retomo las palabras de Silvia, ¿no? Y me hizo acordar a una frase de hace un par de años, pero que yo creo que recorre las disputas sobre el mundo urbano y tal vez solapadamente los conflictos de clase, ¿no? Cuando no conocía esta idea del distrito Guade, ¿no? Pero me hacía acordar esa frase, no sé si ustedes se acuerdan, que decía que la gente no se ve mala, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Yo quiero descansar visualmente porque tengo valores morales y estéticos distintos, ¿no? Bueno, esa frase, digamos, ¿no? Planteamos desde un lugar del sentido común hace un par de años atrás, refleja a cierto punto, ¿no? Justamente el sentido y la disputa de la importancia de lo que pueden tener determinadas instituciones en un barrio determinado, ¿no? Y yo creo que ahí Silvia creo que da efectivamente en un punto tal vez clave en el marco de lo que es la presencia pública institucional. Y en ese sentido, obviamente es una confrontación, pero es una confrontación, es como enfrentar a molinos de viento, ¿no? El Quijote enfrentando a molinos de viento, pero que uno tendría igual, de todas maneras, que emprender esa cruzada, entre comillas, ¿no? De hacerse valer y mostrar que es una facultad que quiere expresarse de una manera distinta. Y yo creo que en ese sentido, este estudio, este triple mirada de estudios, y retomo la idea que había planteado Carlos, Humberto y no sé si qué otro compañero más, en la idea de ese vínculo entre la universidad y el barrio, porque en general estos estudios es una excusa, ¿no? Siempre fue planteado como una excusa de cómo llegar a través de la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, hacia el barrio, ¿no? Generar una dinámica de vínculo que tal vez rompa un formato tradicional, ¿no? De la articulación que hay entre una universidad, sus políticas de extensión y el barrio, sino que esto es lo que sabemos hacer y cómo podemos generar un mayor proceso de articulación, que fue dado, digamos, con algo que nos rompió, entre comillas, lo que era esta investigación, que fue la pandemia, lo cual nosotros no podemos alejarnos de esa situación porque fue lo que en algún punto evitó generar ese segundo proceso que era la devolución de la información, la devolución de las principales conclusiones hacia el barrio, ¿no? Y esa era nuestra gran tarea, con organizaciones sociales, con la iglesia, con partidos políticos, incluso hasta lo pensamos con comisarios, con hasta con la UADE, ¿no? Vengan UADE, esto es lo que hacemos nosotros, esto es lo que investigamos, ¿no? Una particularidad, nosotros tratamos de relevar el barrio, no pudimos, solo la parte, podríamos llamarle, entre comillas, más pudiente en términos, ¿no? de indicadores socioeconómicos en relación a la parte que está más cercana a Constitución, ¿no? O sea, fue delimitado tal vez en una zona más cercana a la facultad. Eso es un tema, digamos, para el análisis cuantitativo, no así para los estudios cualitativos que se hicieron o de las organizaciones. Por otro lado, la ruptura que implicó el campo, y cuento esto porque se da en el marco de nuestro diálogo,
llevó a que el proceso de captación de datos no fuera el que nosotros habíamos pensado inicialmente, ¿no? Que recuerden que era una forma probabilística, con distribución por manzanas, por radios, sorteando los hogares. Eso no se pudo completar de la forma más fehaciente porque nos agarró casi con la mitad del campo en ausencia, producto de la pandemia. Y se tuvo que resolver bajo otros mecanismos que en ese momento no estaban tan desarrollados, por lo cual nosotros también carecimos de esa experiencia de cómo captar esa información cuando se produce este tipo de situación. Hoy más o menos ya hay metodologías y hay experiencias para este tipo de situaciones que en ese momento nosotros no teníamos y tal vez hubieran mejorado los datos o hubieran sido más precisos, ¿no? De todas maneras, no quita que fue un esfuerzo, por lo menos en el costado cuantitativo, de mostrar la situación, ¿no?, de lo que es el barrio de Constitución entre San Juan, Avenida Independencia, Entre Ríos y la 9 de Julio, ¿no? Ese cuadrante con información sumamente interesante y que nos muestra un perfil además etario, laboral, más que interesante para pensar dónde se inserta nuestra facultad. Bueno, gracias igual. Gracias, Eduardo. Bueno, no sé cómo estamos, Martín, porque sé que estamos compartiendo el Webex y estamos llegando con los tiempos, así que... Ay, no te escucho. Lo perdí. No te escucho, Martín, socorro. No se escucha, Martín. Nos estamos despidiendo entonces, porque les expliqué que estamos compartiendo los canales y hay que ser respetuoso de los tiempos hoy. Bueno, bárbaro. Bueno. Muchas gracias, estuvo muy lindo y nos seguimos viendo y seguimos pensando cómo avanzamos con esta línea. Genial. Gracias. Gracias. Chao, Buen que fin de anden bien. semana. Chao. Igualmente.